Shalom hermanos, seguimos con la serie de las fiestas de Dios. En esta ocasión vamos a ver la fiesta de Bikurim o primicias. Ese sería el título de este tema. Bikurim o primicias está vinculada a la cuenta del Homer que nos lleva a Shavuot o Pentecostés, por lo que hay que entender también qué es el Homer. Y acercándose a la fecha de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, veremos esa fiesta. El Homer es un atado o manojo de gavillas de trigo. Espiritualmente, en la Biblia, los manojos, Homer o gavillas, representan hombres. Dice en Génesis capítulo 37, en el verso 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La palabra hebrea manojos es aluma, que también significa algo atado o gavilla. Mi manojo o gavilla, yo, hombre José, se levantaba y sus manojos o gavillas, ustedes hombres, mis hermanos, se inclinaban al mío. Sabemos que este era un sueño profético de José que hablaba de hombres, de José como hombres levantándose sobre sus hermanos y sus hermanos hombres inclinándose a José. Aquí son gavillas o manojos representando hombres. En primicias, como en las tres fiestas donde no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, los hombres, que somos representados por gavillas, no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Pero no se trata de que nos presentemos con gavillas. Es que tú como hombre, que eres representado como una gavilla, no te presentes delante de Dios con las manos vacías en estas tres fiestas. Ese es el significado de la gavilla. Repito, no que tengamos que presentarnos con gavillas. Recordemos que Cristo murió en una fiesta, en Pascua. Fue sembrado o puesto dentro de la tierra en otra fiesta, en panes sin levadura, y dio sus primeros frutos de resurrección en otra fiesta, en primicias. Y esta fiesta, como todas, está en Levítico 23, esta está del verso 9 al 14. En el verso 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En la palabra primicias es la palabra hebrea reshit y significa primero. Dice especialmente primicias. Sí significa primicias, pero de una manera especial. Y en el verso 17, donde ya habla de la fiesta de Shavuot, en la palabra primicias, ahí la palabra hebrea es bikur y significa primeros frutos de cosecha. De hecho, el nombre correcto para Shavuot es bikurim, porque ahí sí son los primeros frutos de cosecha. Y semanas o Shavuot no es el nombre para una fiesta. Semanas es semanas. Y el nombre correcto para primicias es Reshit, porque este sí significa primicias. Bikur no significa primicias. Bikur significa primeros frutos de cosecha. Y Reshit sí significa primicias. Y en el verso 10, donde habla de esta fiesta, donde dice de los primeros frutos, esto no está en el hebreo. En el hebreo solo dice cosecha. La traducción correcta sería reshit, primicias, de tu katzir, de tu cosecha, no de los primeros frutos. Eso es para Shavuot. A Shavuot sí se le llama primeros frutos en Éxodo capítulo 23, versos 14 al 17, donde tenemos las tres fiestas de peregrinaje. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega.
los primeros frutos de tus labores. Esta es la fiesta de Shavuot. Dice que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta es cabañas. Dice, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Dios el Señor. Estas son las 3 fiestas de peregrinaje, donde no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Ahí dice, en el verso 16, también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Esta es la fiesta de Shavuot, y ahí en la palabra frutos sí está la palabra bikur otra vez. Es decir, que a Shavuot sí se le hace referencia una y otra vez que esta es la fiesta que se llama Bikurim. Con esto repito, el nombre correcto para Shavuot es Bikur o Bikurim, y el nombre correcto para primicias es Reshit, porque Reshit sí significa primicias y Bikur no significa primicias. Y las primicias son antes que los primeros frutos. Aquí en Éxodo, la primera fiesta es panes sin levadura, la segunda es Shavuot, primeros frutos, y la tercera es cabañas. Pero regresamos a Levítico, donde estábamos viendo las fiestas, en Levítico 23, en el verso 11, donde está hablando de la fiesta que conocen como primicias. En el verso 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? Así es, el domingo, o el primer día de la semana. ¿Y cuándo es que las Marías van al sepulcro y se les aparece Cristo? Ese mismo día, el domingo, el primer día de la semana, mismo día en que es la fiesta de primicias. ¿Cree que esto solo sea casualidad? No hay casualidades en la palabra de Dios. Esto es orden. Y este es el primer día de la semana que está dentro de panes sin levadura, igual que la resurrección de Cristo, que está en ese primer día de la semana dentro de panes sin levadura. Es claro que la resurrección de Cristo no puede estar fuera de los 7 días de panes sin levadura, porque los 7 días de panes sin levadura son 7 días, y Cristo resucita al tercer día. Su resurrección no puede estar fuera de los 7 días de panes sin levadura. Y Cristo es las primicias de la resurrección. Si Cristo es las primicias de la resurrección, en la Biblia es claro que primicias no puede estar fuera de los 7 días de panes sin levadura, igual que la resurrección de Cristo, que tampoco puede estar fuera de los 7 días de panes sin levadura. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es muy claro en decir quién es las primicias, pero el verso 23 nos lo dice más claro todavía. Dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es muy claro, Cristo es las primicias, con lo que repito, Cristo resucitó dentro de los 7 días de panes sin levadura, y siendo Cristo las primicias, tiene que estar igual dentro de los 7 días de panes sin levadura. Por esto, panes sin levadura y no primicias es la que se cuenta como una de las 3 fiestas donde no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque primicias está dentro de panes sin levadura, y precisamente por esto en primicias no es reposo, porque está dentro de otra fiesta que ya tiene sus reposos en el día primero y en el día último de esta fiesta. Tendría que haber una razón de por qué no hay instrucción para reposar en primicias, pero en todas las demás fiestas sí. Esta es la razón.
Y en primicias es cuando el sacerdote hace la ofrenda de la gavilla mecida. Y Cristo es hoy nuestro sumo sacerdote. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se presentó delante de Dios con la ofrenda de la resurrección de los primeros frutos. Y esto lo hizo el día siguiente del día de reposo, que es el primer día de la semana, que es cuando lo ve María, el primer día de la semana, en primicias. E incluso Cristo le dice a María: no me toques, porque no me he presentado delante de mi Padre. Esto está en Juan capítulo 20, verso 17. Cristo iba a presentarse al Padre el primer día de la semana e iba a presentarse no con las manos vacías. ¿Qué llevaba Cristo como ofrenda para presentar al Padre en este primer día de la semana? Así es, las primicias de la resurrección. Y primicias se celebra el primer día de la semana, un día después del día de reposo. Ahí mismo en Juan 20, en el verso 1, dice que era el primer día de la semana, que es el día siguiente al séptimo día de reposo, y es donde se hace la ofrenda mecida de primicias, y esta ofrenda la hace el sacerdote. Es por eso que primicias tiene todo que ver con la resurrección de Cristo. Es lo que se celebra en primicias, la resurrección de Cristo. Y es por esto que primicias no se puede mover del día de la resurrección de Cristo, porque sólo así se cumple todo como está en la Biblia. Cristo se presenta delante de su Padre Dios el día siguiente del día de reposo, que repito es el primer día de la semana, y va a presentarse con la ofrenda de las primicias de la resurrección, porque ya vimos que Cristo es las primicias de la resurrección. Quitar la fiesta de primicias de la resurrección de Cristo sería un gran error. Sería estar haciendo inmundo o impuro un día santo, que es el día de la resurrección de Cristo. Y el día en donde pongamos esa fiesta, que es un día común, lo estaríamos haciendo santo. Y se cumple lo que dice Jubileo 6:37. Hacen los días impuros santos y los santos los hacen impuros. Y si ponemos la fiesta de primicias en otro día que no sea la resurrección de Cristo, entonces primicias, ¿qué conexión profética tendría con Cristo? O podríamos decir que todas las demás fiestas, Pascua, panes sin levadura, sí tienen conexión con Cristo, pero primicias no. Aún y cuando ya vimos que la Biblia dice que Cristo es las primicias de la resurrección. Repito, entonces, primicias, ¿qué conexión tiene con Cristo? ¿O solo primicias no tiene conexión con Cristo y las demás sí? No tendría sentido. ¿Por qué las demás fiestas sí tendrían conexión profética con Cristo y primicias no? Con la Biblia estamos viendo la clara conexión que tiene primicias con la resurrección de Cristo. Él es las primicias y Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él va y se presenta delante de Dios precisamente el día después del día de reposo, que es el primer día de la semana. Y se presenta delante de Dios con la ofrenda, con la gavilla de los primeros frutos de la resurrección. Todo esto confirma que primicias debe ir dentro de panes sin levadura, porque si Cristo resucita al tercer día de su resurrección, no puede estar fuera de los 7 días de panes sin levadura. La resurrección de Cristo ocurre dentro de panes sin levadura, y si Cristo es las primicias de la resurrección, entonces primicias tiene que ir dentro de panes sin levadura. A partir del verso 15 del Levítico 23, donde están las fiestas, empieza a hablar de la fiesta de las semanas. Y ahí dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo. La fiesta de primicias, aparte de ser la resurrección de Cristo, también es el inicio del conteo del Homer o gavilla de los 50 días para llegar a Shavuot. Dice el verso 16:
hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Repito, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Y también dice, contaréis 50 días. Recalco esto porque hay quienes empiezan a contar los 50 días, pero a partir del primer día de reposo de panes sin levadura. Eso es un gran error, porque aquí es muy claro en decir que se empiece este conteo después del séptimo día de reposo. No habla de otro reposo que no sea el reposo del séptimo día de la semana. Es muy clara la Biblia en esto y en decirnos dónde se comienza el conteo, pero por seguir a sus líderes, el judaísmo por seguir a sus sabios, que ya les dejaron otro conteo y otra forma de celebrar las fiestas, por seguir a hombres, aunque sean sabios, ya dejan a un lado lo que dice la Biblia. Es triste, pero así pasa. Repito, aquí está muy claro en decir dónde se comienza el conteo de los 50 días y es después del séptimo día de la semana, que es reposo. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.